Ahí está. Y súper. Excelente. Hasta la última página. Ya, ¿se ve bien? ¿Se ve? Sí, sí, sí se ve. Muchas gracias. Ya, como les comentaba hoy día, entonces, si hay dudas, la dejamos para el final sobre sus casos en particular, porque esa es la principal utilidad de estas clases del día viernes. Pero voy a aprovechar estos primeros minutos, bien breves, de comentarles algunas eh, recomendaciones, ¿cierto?, en torno a la preparación de los casos y la generación de una estrategia que, como vamos a ver, la idea es que se mantenga desde un primer momento y hasta la finalización del caso, ¿cierto?, a menos que durante el desarrollo de este surjan antecedentes que hagan evidente la necesidad de modificar esa estrategia del caso. Pero la idea de establecer esta estrategia inicial es que esta pueda servirnos como una base, de modo de tener siempre claro nuestra historia en el desarrollo de un juicio, ya sea escrito u oral, ¿ya? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tener claro, tanto en materia de litigación escrita como oral, es que la principal función del abogado, y en este caso de ustedes que están en etapa de formación, es que en la presentación de un caso tienen que considerarla como si fuera la narración de una historia, ¿ya? Y en este sentido es súper importante entender que la principal función de un litigante eh, es poder transmitirle al tribunal de la manera más sencilla y también al mismo tiempo clara, y con el contenido suficiente para que éste pueda adoptar una decisión al final del juicio, ¿ah? En ese sentido, una cuestión esencial es ser capaz de poder transmitir y narrar esa historia de modo que el juez pueda reconstruirla en base a los antecedentes que nosotros también vamos a aportar. Y en ese sentido hay harto escrito principalmente en otras latitudes, como en Estados Unidos, en las que existen hartos manuales eh, a propósito de litigación, en la que se prepara a los abogados en cómo armar bien una narración, e incluso con varios tips de cómo ir construyendo una historia, no solo jurídica, sino que sea atractiva, que sea convincente, etc., ¿no? Son herramientas que de pronto no son tan jurídicas, pero que de todas maneras son esenciales e importantes en materia de litigación. Y por eso es súper importante tener siempre claro que el litigante lo que va a contar siempre es su versión de los hechos, ¿ya? Y eso es súper importante. Uno no le está contando al tribunal la verdad objetiva, la verdad material, sino que uno intenta convencer al tribunal de lo que a juicio de uno, en realidad no a uno, sino que a juicio de lo que su parte, es decir, su cliente o patrocinado, es lo que ocurre. Eh, y por eso es importante que la forma de entregar esta información sea siempre haciendo una diferenciación entre aspectos de hecho, aspectos y cuestiones jurídicas. Y en ese sentido se ha estudiado y se ha dicho que en general el juez, más allá de lo que jurídicamente pueda ser plausible, suelen tener en consideración y recoger aquella historia que parezca más creíble, verosímil y confiable, ¿cierto? Y aquello que encuentre más sustento entonces en los antecedentes de prueba que han sido presentados y rendidos en juicio. Por eso, una parte importante, y esto lo vamos a recalcar, ¿cierto? Una parte importante del trabajo del litigante y su trabajo que deben transmitir al momento de redactar un escrito o al momento de preparar un, un alegato, es transmitir de la manera más clara y convincente la versión de los hechos.
nuestra versión de los hechos, es decir, cuál es nuestra historia del caso, porque vamos a ver que obviamente la contraparte va a tener una historia distinta, pero lo ideal, ¿cierto?, es que nosotros podamos transmitir de la manera más clara posible al tribunal qué es lo que a nuestro juicio ocurrió, y también poder explicarle al tribunal cómo los antecedentes de prueba que nosotros vamos a presentar corroboran cada uno de esos presupuestos fácticos que nosotros vamos a relatar en nuestra historia, ¿no? Entonces vamos a ver en particular algunas cuestiones de hecho y de derecho de nuestro caso, ¿cierto? Una primera cosa que tenemos que considerar, y yo creo que en esta etapa ustedes debieran estar respecto de los casos que les mandamos, es poder comprender y analizar de la manera más completa posible los antecedentes de hecho de su caso. En la vida real, ¿cierto?, el primer contacto o aproximación con el caso va a ser a través del relato del cliente, y ahí en clínica me imagino que vieron algunas técnicas de entrevista, y si no lo vieron, eh, puede que lo vean ahora en Clínica 2, pero no es materia de este curso. Y por eso siempre es muy importante poder contar con estas herramientas de manera de poder obtener a través de distintos tipos de preguntas, ¿cierto?, abiertas, cerradas, circulares, etcétera, la mayor cantidad de antecedentes relevantes del caso de nuestro cliente. Y ahí nuestro cliente, en sentido amplio, ¿cierto?, puede ser en materia civil, un cliente privado, ¿cierto?, puede ser en una corporación de asistencia judicial, puede ser un patrocinado, eh, en la clínica jurídica, si es que se hubiese realizado de manera normal, ¿cierto?, también hubiese sido un patrocinado, no un cliente propiamente tal. En materia penal, ¿cierto?, el fiscal, esto se realiza a través generalmente de la denuncia o de la toma de declaración de la víctima, de manera tal que este elemento en general es sumamente relevante para poder comenzar bien, ¿cierto?, y armar de manera correcta y de la manera más completa posible, tanto con las ventajas y desventajas de nuestro caso, una estrategia del caso, ¿ya? Ahora bien, en este caso en particular de usted y de este ejercicio de litigación, los elementos de hecho están presentados en lo que les mandamos, sin perjuicio de que en muchos de los casos hay información que no necesariamente va a ser de relevancia jurídica. Y por eso también es importante esta segunda patita, ¿cierto? Que es que una de las principales tareas también en esta recopilación de información va a ser determinar cuáles de estos hechos y circunstancias son de suficiente relevancia jurídica para poder armar una estrategia del caso, ¿ya? Y eso porque evidentemente, y cuando tengan cierta experiencia con clientes o patrocinados, ya sea en su práctica profesional o después en su ejercicio profesional, eh, hay gente que es buena para hablar y hay gente que habla, que entrega muchos antecedentes que no son pertinentes ni son relevantes jurídicamente para nuestra estrategia, ¿ya? Y, y por eso es importante hacer este filtro y es importante que también lo hagan en este ejercicio práctico que nosotros les enviamos, ¿ya? Porque no toda la información, les repito, tiene una relevancia jurídica. Entonces, el trabajo consiste entonces en analizar de la manera más completa los antecedentes de hecho del caso, que en este caso es su escrito, el documento que nosotros le enviamos, y seleccionar aquellos elementos fácticos que son relevantes desde un punto de vista jurídico. Y aquí nosotros estamos presuponiendo entonces que cuando uno recibe una información, cuando uno recibe un cliente, cuenta con algún conocimiento normativo, básico por lo menos, de manera de poder saber, ¿cierto?, cuáles componentes fácticos son relevantes para una posible estrategia jurídica. En un primer momento, uno no necesariamente tiene claro cuál es la estrategia jurídica, pero sí debe tener claro que hay ciertos elementos que pueden ser potencialmente jurídicamente relevantes para una u otra estrategia. Y una vez que tenemos claro cuáles son estos elementos fácticos relevantes, tenemos que ser capaces de ordenarlos, ¿cierto? Que a través de una secuencia lógica, que es la que generalmente se recomienda, que es comenzar primero, ¿cierto?, con factores espaciotemporales, con el rol de las personas que intervinieron en esos hechos, y luego recurrir a las normas. Entonces ahí la secuencia lógica es primero establecer y dejar bien claro cuáles son los hechos, estableciendo correctamente el espacio, el tiempo, las personas que intervinieron, qué pasó, cómo ocurrió, las circunstancias en las que ocurrió, etc.
y recién ahí entrar a ver el análisis jurídico de estos hechos que nosotros ya pudimos colar, ¿cierto? Eh, y aquí vamos a necesitar ciertos instrumentos técnicos jurídicos eh, para analizar cuál va a ser nuestra estrategia jurídica concreta respecto de estos hechos que nosotros ya recopilamos. Y en ese sentido, bueno, nuestra primera fuente, ¿cierto?, va a ser el ordenamiento jurídico vigente, la ley positiva, por decirlo de otra forma, que va a ser nuestra normativa aplicable al caso, pero tampoco tienen que olvidar que es sumamente relevante poder también observar cuál ha sido la interpretación que la jurisprudencia ha dado a hechos similares como el que estamos analizando, y también, obviamente, la interpretación que la doctrina ha contemplado, y especialmente si es que es doctrina que es citada o recomendada por alguna jurisprudencia. Por eso es importante y por eso generalmente se los pedimos para efectos de la construcción de una demanda o de algún escrito de mayor relevancia, es que deben citar por lo menos un autor, eh, ojalá algún manual o alguien que esté más bien validado, o algún artículo que esté publicado en alguna revista científica con una revisión de pares, por ejemplo, y jurisprudencia, siendo obviamente la más relevante la jurisprudencia que dicte la Corte Suprema. A continuación, obviamente, la de las Cortes de Apelaciones, y especialmente la de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción, o sea, perdón, de la competencia que ustedes están revisando, ¿cierto? Y luego, obviamente, también los tribunales de instancia, en los que obviamente también va a ser muy relevante cuál es el criterio, cuál ha sido el criterio en específico del tribunal en el que ustedes están alegando o presentando esta estrategia del caso. Es sumamente importante que ustedes conozcan. No siempre en la vida van a conocer, y probablemente en los casos que les mandamos no siempre van a conocer a cabalidad, eh, eh, cómo se ha desarrollado la doctrina en este punto en específico, la jurisprudencia que existe, y por eso es importante poder darse el tiempo, ¿cierto? Una vez que ordenamos nuestros hechos relevantes, darse el tiempo de poder revisar manuales, de revisar las normas pertinentes que son atingentes al caso. Nunca dar por sentado algo, siempre revisarlo. No creer que porque hemos tramitado otras veces esto mismo, estamos al tanto por ejemplo, cuál ha sido el desarrollo jurisprudencial sobre este tema en particular. Ya siempre es importante poder revisar y estar al día y actualizado sobre el desarrollo de algún punto jurídico en particular. ¿Ya? Y obviamente una vez que nosotros tenemos ya el conocimiento suficiente o creemos que ya revisamos lo suficiente sobre el tema, hay que analizar el caso, ¿cierto? Identificando generalmente es un problema jurídico principal que nos plantea nuestro supuesto de hecho concreto. ¿Ya? Realmente nosotros intuitivamente vamos a saber cuál es el problema jurídico, pero es importante poder contar con el bagaje y poder revisarlo también actualizadamente para poder identificar en particular cuál es el problema jurídico o los problemas jurídicos que se presentan en el caso. ¿Ya? Y en este punto, de aquí hay un ejemplo en materia penal, que no es el caso en el ejercicio que estamos viendo en particular ahora, pero que de todas maneras les puede servir porque es lo mismo generalmente en materia civil. Existen otros tipos de presupuestos jurídicos, pero la herramienta les va a servir de todas maneras. ¿Ya? En ese sentido, una de los primeros trabajos que ustedes tienen que poder realizar es comprobar, ¿cierto?, la concurrencia de cada una de las categorías o elementos, ¿cierto?, que constituyen los presupuestos que, eh, que fundan algún tipo, por ejemplo, de responsabilidad. ¿Ya? Y en ese sentido, por ejemplo, en el ámbito penal, nosotros tenemos que analizar todos los elementos eh, que nos permiten acreditar la responsabilidad penal de un sujeto. ¿Ya? Y en ese sentido, a modo de ejemplo simplemente, el sistema y el esquema que se ocupa en materia penal es el de la teoría del delito, en el que nosotros primero obviamente tenemos que acreditar un hecho eh, típico antijurídico culpable, ¿cierto? Y en ese sentido, generalmente, y la doctrina clásica distingue cuatro categorías. La acción, ¿cierto? Que puede ser una acción u omisión, que tiene que ser típica, antijurídica y culpable, y cada una de estos elementos y cada una de estas categorías ha sido desarrollado claramente por la doctrina, pero nosotros tenemos que asegurarnos que en nuestro desarrollo de hechos, en nuestro desarrollo fáctico, ¿cierto? Y en nuestra
estrategia del caso, seamos capaces de poder acreditar con estos hechos cada uno de estos elementos, ¿ya? Y les pongo el ejemplo en materia, por ejemplo, de responsabilidad extracontractual, en la que también existen ciertas categorías necesarias para poder sustentar que la parte es responsable por un accidente, por ejemplo. Que son bastante similares, ¿cierto? Tiene que ser una acción, tiene que ser culpable, y lo más fundamental en materia de responsabilidad extracontractual y en general en materia civil es que se produzca un daño, ¿cierto? Entonces tenemos que poner harto énfasis en materia extracontractual, yo diría principalmente en la culpabilidad, en la causalidad también, pero particularmente en la acreditación de los daños, ¿no? Y ahí va a ser sumamente relevante los antecedentes de prueba que se puedan recopilar, ¿no? Y esto se lo digo porque generalmente la estructura de una demanda se hace en base a estas principales categorías de un supuesto jurídico, ¿ya? De determinadas teorías jurídicas, y yo diría que la extracontractual y la contractual también son gravitantes, ¿cierto?, para poder ordenar nuestra estrategia del caso y poder tener claro la acreditación de cada uno de estos elementos, o por el contrario, tener clara cuáles son nuestras debilidades del caso. Y por ejemplo, en una demanda de responsabilidad extracontractual, tener claro que el vínculo de causalidad no es claro o no es tan eh, convincente como quisiera. Y en ese sentido va a ser relevante, por ejemplo, si tuviéramos un caso real, poder producir la mayor cantidad de pruebas sobre este elemento de manera de poder acreditarlo fehacientemente en el juicio. ¿Se entiende hasta ahora? Cualquier duda me avisa. Entonces, en el ejemplo penal, el abogado, que en este caso generalmente va a ser el fiscal, si es que está presentando si es que va a formalizar o va a acusar sobre un delito en particular, ¿cierto? Debe determinar, ¿cierto?, que existe una acción, que no existe una causa de exclusión de la acción, analizar si es que la acción es típica, tanto en su faz objetiva y subjetiva, si no hay un error de tipo en el sujeto, además analizar si no procede alguna causal de exclusión de antijuricidad, y también analizar finalmente la culpa del sujeto, y aquí también analizar en detalle, y obviamente a un fiscal en virtud del principio de objetividad también debería analizar este tipo de cosas si es que procede alguna causal de exculpación, por ejemplo la inimputabilidad, el error de previsión o alguna otra del artículo 10 del Código Penal, ¿ya? Y también obviamente pueden darse problemas a nivel de interpretación jurisprudencial o dogmática, ¿cierto? En las cuales también nosotros tenemos que tenerlos presentes a modo de poder desarrollar de la manera más correcta nuestra estrategia del caso y poder defendernos en todos los frentes, ¿cierto? Si hay dudas jurisprudenciales en base a un determinado elemento de nuestro caso, saber cuál es esa discusión, tenerlo claro de manera de poder defenderlo en juicio eventualmente si es que la otra parte lo saca a colación, ¿no? Y también siempre la recomendación, más allá de nosotros presentar o no nuestras debilidades, es siempre tenerlas presentes, de modo que si la otra parte lo saca a colación, nosotros podamos defenderla, ¿ya? Generalmente no se recomienda eh, transparentarla, a menos que sea una debilidad a tal nivel que el tribunal por sí solo se dé cuenta de esa debilidad, ¿no? Pero la recomendación de todas maneras es analizar del modo más completo el caso, de modo de identificar estas debilidades, de modo que si no los presentamos, si lo presenta la otra parte, nosotros podamos responder con claridad y con permitirle al tribunal adquirir la convicción de que nuestra posición jurídica es la correcta. Y bueno, una vez que ya tenemos claro entonces los hechos que son relevantes para el caso y tenemos claro cuál es el derecho, y con derecho volvamos a mencionar que no solamente nos referimos a la norma, sino que también a, a los antecedentes de jurisprudencia y doctrina que puedan ser relevantes para nuestra estrategia. Tenemos que verificar entonces si obviamente contamos con antecedentes como para sustentar esta estrategia, ¿ya? Me dupliqué el sonido. Ahí, para aparece.
En este caso, bueno, obviamente nosotros ya, entonces, tenemos nuestra estrategia, tenemos hechos que son que son claramente constitutivos, por ejemplo, de un abuso sexual. Eh, Sabemos que conforme a la norma penal, el abuso sexual eh, del 366, por ejemplo, es constitutivo, no sé, una acción sexual distinta de la introducción de objetos del acceso carnal es constitutiva de abuso sexual, siempre que tenga la significancia y la relevancia sexual que está establecida en el código, por ejemplo. Tenemos otras normas, tenemos doctrina, por ejemplo, en materia de delitos sexuales, está el manual de delitos sexuales de Rodríguez Collado, que generalmente es bien citado, tenemos toda la doctrina en parte especial en materia penal, por ejemplo, tenemos jurisprudencia de la Corte Suprema que ha establecido cuando hay un abuso sexual grave, por ejemplo. Entonces tenemos todo eso, pero el fiscal ve, por ejemplo, eh, que no cuenta con los antecedentes suficientes, por ejemplo, porque la declaración de la víctima en su momento, eh, si bien inicialmente reveló el hecho, posteriormente se retracta. Esa es una dificultad de un antecedente importante en nuestra investigación, que eventualmente podría perjudicar nuestra acusación y la acción, la pretensión punitiva del Estado, ¿cierto? Entonces tenemos que tener claro que contar con los antecedentes suficientes para poder sustentar estos hechos que nosotros creemos que son constitutivos de algo jurídicamente relevante, ¿cierto? Y además ya tenemos claro la norma y la doctrina y jurisprudencia que nos puede servir al efecto. Siempre esta tercera parte, entonces, verificar que contemos con los antecedentes para poder hacer valer nuestra pretensión jurídica. Y esto es lo que les comentaba al principio, ¿cierto? Que la estrategia jurídica puede variar, pero lo normal y la recomendación es que no se recomienda, ¿cierto?, hacer cambios precipitados en la estrategia jurídica, y por eso la importancia, por eso la relevancia de poder nosotros en este primer momento, que es el momento en el que ustedes están ahora, poder armar una estrategia jurídica lo más completa, compleja posible, que se haga cargo de cada uno de los puntos jurídicamente, cada uno de los hechos jurídicamente relevantes, y también poder estudiar en detalle y en profundidad la ley y la norma en particular sobre este supuesto, ¿no? Y ahí, bueno, se plantean algunas hipótesis en las cuales se deja claro, ¿cierto?, que generalmente las partes no van a poder modificar radicalmente su versión de los hechos ni su estrategia jurídica del caso por ciertas limitaciones procesales. Y, por ejemplo, en materia penal siempre se habla del principio de congruencia, ¿cierto? De que una vez que se formaliza si posteriormente se quiere acusar, se debe mantener una congruencia entre los hechos que se formalizaron y los que posteriormente se acusaron, y luego también, obviamente, una cuestión que vincula al juez con la acusación, es que obviamente durante el juicio oral el fiscal solamente se va a poder referir respecto de los hechos que está acusando, los hechos distintos, puesto que estos nuevos hechos no van a poder ser valorados posteriormente en el juicio oral, ¿ya? Y obviamente incurriría en una causal de nulidad si es que el tribunal, por ejemplo, condenara por hechos que no fueron acusados, ¿ya? Eh, Generalmente en los procedimientos reformados existe una prohibición de sorpresa, ¿cierto?, que se deriva del principio del derecho a defensa de la persona generalmente acusada o imputada, eh, y por lo tanto generalmente se prohíbe la posibilidad de incorporar hechos nuevos o antecedentes de prueba nuevas posteriores a la etapa intermedia en la que se hace este filtro de los antecedentes de prueba que se van a hacer valer en el juicio, ¿no? Y esto obviamente en materia penal, pero también en materia laboral y de familia, ¿cierto? Y por eso la importancia de esta etapa intermedia en la que se hace este filtro, ¿ya? Y por eso es relevante que antes de entrar a esta etapa intermedia, nosotros tengamos sumamente claro cuál va a ser nuestra estrategia del caso, porque después de eso difícilmente vamos a poder modificarla, ¿ya? Al menos en lo esencial. Y en materia civil, si bien no existe esta prohibición de sorpresa, también existen obviamente importantes limitaciones en la posibilidad de presentar prueba al juicio, y por eso existen plazos, existe un término probatorio en el cual nosotros tenemos la posibilidad de presentar nuestros antecedentes de prueba. Después, si bien existen plazos extraordinarios, son, como bien dice la palabra, extraordinarios, tenemos que fundamentar debidamente cuál es la necesidad de poder incorporar estos hechos, y por eso en general se dice que
no es posible generalmente hacer cambios precipitados en nuestra estrategia jurídica del caso. Por eso tenemos que tenerlos claros antes de entrar a estas etapas más avanzadas del proceso. Entonces, finalmente, ¿cuáles son las principales características que tiene que tener nuestra estrategia del caso? Tiene que ser sencilla, tiene que ser comprensible por el juez, tiene que servir como una guía práctica de cuáles son nuestras pretensiones en el proceso al que se refiere. Se recomienda siempre que sea una única estrategia del caso, que nosotros podamos defender y sustentar a lo largo de todo el procedimiento. Ahí dice que debe pasar por el test de la blancura, ¿cierto? Es decir, que nosotros podamos defender cada uno de los puntos y que las debilidades que tenga nosotros seamos capaces de defender, a eso se refiere. Y obviamente tenemos que ser capaces de explicar la mayor cantidad de hechos posibles de la causa. En definitiva, una recapitulación de lo que tenemos que hacer para armar una buena estrategia del caso. Bueno, primero escuchar a nuestro cliente, en caso de tener un cliente, en este caso, y analizar correctamente los antecedentes de hecho que fueron puestos a su disposición, luego subsumir los antecedentes que son jurídicamente relevantes en una teoría jurídica, poder distinguir cada uno de estos componentes fácticos que se subsumen en algún elemento de la teoría jurídica, revisar obviamente los potenciales argumentos y alegaciones de la contraparte de manera de poder hacernos cargo de ellos eventualmente en caso de que salgan. Luego en la etapa de poder recopilar los antecedentes de prueba, determinar obviamente cuáles son nuestros hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, que en materia civil, ¿no es cierto? Nosotros más o menos tenemos una idea de lo que va a hacer, pero no va a estar claro sino hasta el auto de prueba que dicta el tribunal. Tenemos que revisar cuáles son la prueba de la que disponemos, cuáles son los antecedentes que nos acompañan nuestro cliente y en la vida real, ¿cierto? Si no tenemos esos antecedentes, saber bien cuáles son los que tenemos que solicitarle. Generalmente en los procedimientos reformados, analizar de manera relevante, ¿cierto?, la legalidad de nuestras pruebas en materia civil, como es prueba legal tasada. Tenemos también que obviamente revisar el valor que va a tener nuestros medios de prueba en juicio. Y obviamente, y esto lo vamos a ver seguramente en la clase del próximo viernes, poder traducir todos los elementos de nuestra teoría jurídica, primero en proposiciones fácticas y luego en la prueba que va a soportar cada una de nuestras proposiciones fácticas en virtud de las cuales nosotros vamos a acreditar nuestra estrategia del caso. Y ahí finalmente la recomendación entonces que una buena estrategia debe ser capaz de transmitirle al juez o al juzgador, que puede ser no necesariamente un juez, un punto de vista que le parezca a él cómodo y confortable para hacerse cargo, ¿ya? De modo tal de nosotros poder transmitirle, ¿cierto?, de la manera más clara y sencilla posible cuál es nuestra visión de los hechos del caso, de manera de que él no tenga ciertos temores o no tenga ninguna objeción a poder ser convencido respecto de nuestra estrategia en el caso, ¿ya? Y por eso una primera etapa fundamental es poder ustedes mismos aclarar cuál es el relato importante y cuál va a ser la teoría jurídica a la cual ustedes respecto a la cual ustedes van a intentar convencer al juez, que es la que aplica en este caso en particular. Eso es lo que les tenía preparado el día de hoy. Por eso, y lo importante, como les comentaba, es que ustedes puedan hacerme cualquier duda estos días viernes respecto de sus casos. ¿Tienen alguna duda en particular, especialmente aquellos que han llegado después a la clase, a los que no les pude consultar al principio? ¿No? ¿Están todos claros con sus casos? Son todas materias generalmente civiles, ¿no? Los casos que les presentamos. No hay ninguno, creo, de familia. Puede que haya alguno laboral, pero la idea es que sean
La idea es que hayan sido todos más bien de competencia civil, y si no es civil, también respecto de hechos de competencia similar como eh, derecho del consumidor, pero por ahí. ¿No hay ninguna duda? Catalina. Yo tenía una duda más que Ujú, nada práctica ujú, respecto a cuando se adjuntaba como la parte de la prueba. Me ujú. acuerdo que habían como fórmulas para colocar la prueba, pero mi duda es, cuando se tiene un video, también se tienen boletas, se tienen documentos escritos, comprobantes escritos, todo se hace junto como bajo percibimiento, como de medio audiovisual, no sé qué, se tiene que explicar todo, o cómo se hace en esa parte. Me parece, me parece un tema importante, que me parece que puede ser un buen material para poder repasarlo en la próxima clase del viernes. Eh, sí y no. Una primera cosa que hay que tener siempre presente es que en materia civil no es necesario acompañar prueba en nuestro primer escrito, ¿no? A menos que sea prueba en relación a nuestra legitimación para poder actuar en auto, ¿no? Que hoy día generalmente no se exige en los procedimientos civiles. O sea, por ese sentido, por ejemplo, tenemos que acompañar el mandato judicial si es que nosotros actuamos en virtud de un mandato. Eso tenemos que acompañar. Pero respecto a elementos de prueba del fondo del asunto, en materia civil no es necesario acompañarlo, ¿no? Antes se pedía, hoy día no. Y por eso piensen bien antes de acompañar algún medio de prueba, puesto que no es un requisito de la presentación de la demanda en virtud del 254 del CPC, ¿no? Si quiere acompañar algún elemento, eh, vamos a discutirlo después, pero o sea, vamos a verlo en profundidad el próximo viernes para que lo tengan súper claro, pero hay que distinguir, ¿cierto?, entre el, el apercibimiento del, no me acuerdo del artículo 346, eh, y concitación, ¿cierto? Y hay que distinguir obviamente si es que un documento público o es un documento privado suscrito por la otra parte, ¿no? Y esa es la principal diferencia. Y respecto de los videos, la forma en que se acompañan en los procedimientos civiles hoy día, eh, no es a través de estas dos formas generales, sino que como es un documento electrónico que debe ser posteriormente revisado por las partes y obviamente por el tribunal, es a través de la exhibición. Pero lo vamos a ver en profundidad en la otra clase, porque es una tercera forma distinta de la otra, en la que se le solicita al tribunal que tenga bien, ¿cierto?, poder revisar en un día en particular en la que se realiza una audiencia a ese efecto, y uno acompaña los soportes y los medios materiales para que eso se realice, de modo de poder exhibir ese video. Es una tercera forma distinta de las anteriores. Pero como te digo, por su importancia, me parece bien revisarlo el próximo viernes con detalle. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Tal parece que no. También vamos a revisar el próximo viernes porque alguno de sus compañeros también me hizo la pregunta respecto de cómo comparecer en este primer escrito, ¿cierto? Si actuar simplemente con un patrocinio y poder o con un mandato judicial. Así que lo vamos a aclarar bien la próxima clase para que todos lo tengan bien claro. Pero como les digo, y como le decía a su compañero, en realidad pueden ocupar cualquiera de las dos formas de comparecer en la demanda, siempre y cuando se haga bien, ¿no? Y por eso vamos a aclararlo mejor el próximo viernes de manera que lo tengan claro y que no hayan errores en este sentido, que es más bien una formalidad, pero que por su importancia, porque de hacerse mal, eh, el tribunal podría sacar un decreto, un previo a proveer, que podría, ¿cierto?, atrasar eh, el proceso. Por eso es importante hacerlo bien. ¿Más dudas? Parece que no. Voy a parar la grabación de la clase.